Hoy vamos a meternos de lleno en una teoría fascinante sobre quién controla realmente el Estado. A partir de los conceptos de la fuente que analizamos, vamos a explorar cómo la burocracia y el surgimiento de los trabajadores calificados pues lo cambian absolutamente todo. Muy bien, esta es la hoja de ruta. Empezaremos con la pregunta del millón. Luego definiremos a los protagonistas. Veremos cómo ha cambiado la historia. Analizaremos el conflicto que surge de ahí y para cerrar, veremos por qué todo esto es tan relevante hoy en día. Uno tiende a pensar que el Estado lo controla un solo grupo, ¿no? O la élite económica o los políticos de turno. Pero la realidad, como vamos a ver, es muchísimo más compleja y sobre todo mucho más conflictiva de lo que parece. A ver, la visión más tradicional nos dice que la clase dueña, los propietarios, usan al Estado para sus propios intereses. Pero, ¿qué pasa cuando la gente que trabaja dentro del Estado empieza a cambiar? Cuando su origen es otro. Y para entender esa complejidad, hay que poner la lupa sobre quienes manejan el Estado en el día a día, la burocracia. Su papel, su función, esa es la clave de todo este análisis. Ojo con esta definición, porque es fundamental. No estamos hablando solo de funcionarios de gobierno en un sentido clásico. Hablamos de una función social muy específica, la gente que dirige, que gestiona, pero que no es dueña. Y aquí llegamos al corazón del asunto. Este es el concepto central, la doble personificación. Cada burócrata, según esta teoría, es como si tuviera dos identidades a la vez, que lo jalan en direcciones opuestas. Y este cuadro lo deja clarísimo, ¿no? Por un lado, es un trabajador más que vende su fuerza de trabajo por un sueldo, pero por el otro, es el gestor del capital de todos, del sistema completo. Y como gestor, su interés es mantener la gobernabilidad y, claro, tiene la posibilidad de tomar una mordida, esa ganancia por fuera de la ley. Ahora bien, esto no fue siempre así. Veamos cómo ha cambiado la composición de esta burocracia a lo largo del tiempo, porque eso nos va a llevar a una pregunta importantísima. Fíjense en esta progresión. Al principio, en el capitalismo temprano, los puestos del Estado eran para la burguesía. ¿Por qué? Sencillo, los obreros no sabían ni leer. Pero el mismo sistema para funcionar empieza a necesitar trabajadores más preparados, con una subjetividad expandida, como lo llama la fuente, o sea, gente capaz de gestionar. Y con el tiempo, son estos mismos trabajadores de origen obrero los que empiezan a escalar y a ocupar puestos en la burocracia. La pregunta entonces cae de maduro, ¿no? Si ahora tenemos gente de origen obrero en el gobierno, pues ¿eso significa que la clase obrera finalmente tomó el control del Estado? Parecería lógico. Pero la respuesta que nos da el material que analizamos es un no rotundo, de ninguna manera. Y esto nos obliga a ir más allá de las apariencias. Y aquí es donde llegamos al argumento central. El Estado no es un trofeo que se gana. Es, más bien, un campo de batalla permanente, un terreno en disputa constante. Entonces, ¿por qué la presencia de obreros no significa control obrero? Bueno, primero, por esa doble personificación que ya vimos. El rol que ocupan los obliga a tener intereses contradictorios. Al final, su origen de clase importa menos que la función que cumplen. Y la tentación de la mordida puede ser más fuerte que su salario, alineándolos más con el capital. Su objetivo se vuelve mantener la gobernabilidad, un equilibrio, en lugar de empujar por una transformación. Así que la burocracia no es una herramienta que se usa para un solo fin. Es en sí misma el campo de batalla donde chocan los intereses de distintas clases. Y ojo, esta pelea interna no es igual en todos lados. En una sociedad con propiedad privada, la burocracia tiende a subordinarse a los intereses de ese capital privado. Pero en una con propiedad estatal, la cosa cambia. Ahí, la disputa se vuelve mucho más directa y el conflicto entre el lado obrero del burócrata y su tentación por la mordida pasa a ser el problema principal. Muy bien, todo esto puede sonar algo abstracto, pero ¿por qué nos debería importar? ¿Cuál es la relevancia de esta idea para entender lo que pasa a nuestro alrededor? Pues porque nos ayuda a explicar algo que vemos todos los días,
¿Por qué los gobiernos a menudo parecen actuar de forma contradictoria? Un día aprueban una ley que parece favorecer a los trabajadores y al día siguiente una política que beneficia a las grandes empresas. Bueno, eso es un reflejo de este conflicto interno de la burocracia. Al final, este enfoque nos saca de la idea simplista de que la política es una lucha de buenos contra malos. La realidad es mucho más compleja. Es una historia de fuerzas estructurales, de una tensión dialéctica que nunca se resuelve del todo. Y claro, todo esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire. Si aceptamos que el Estado es este terreno en disputa, la pregunta es, ¿quién va ganando la batalla hoy en día? Cuando miramos a nuestro alrededor, ¿qué cara del burócrata vemos más seguido? ¿La del obrero o la del capitalista colectivo? Ahí se los dejo para la reflexión.